noches, Guillermo Hagerton te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el llamado. No, por favor, muchísimas gracias por atendernos, y porque claro, estos temas son temas que uno los puede tratar únicamente con gente que realmente los conoce, y todavía, aunque pareciera que cada vez más las relaciones entre nosotros, Argentina, toda América Latina, está más aceitada con China, por ahí pareciera que no es tanto, y nosotros no conocemos tanto, ¿no? Entonces, estos temas hay que conversarlos con quienes saben, en este caso como Fernando, así que por eso te agradecemos mucho. ¿El capitalismo con características chinas existe? Bueno, uno podría decir que es la manifestación de el tipo de capitalismo burocrático, ¿no? Que ya hubo otras experiencias en lo que fue la Alemania de Bismarck o el Japón de Meiji, sí. Pero respecto de la realidad histórica china, en la cual el Partido Comunista, en algún momento después de Mao, tuvo que crear su propia burguesía, digamos, ¿no? Crear sus propias empresas nacionales y pasar por una transición, que fueron claramente los 80s, claro, con un sistema dual, el Dual Track System, ¿no? En el cual, mientras se daba la dinámica de apertura y la reforma, sobre todo en un principio agraria, bueno, se creó el empresariado chino sinérgicamente relacionado con el partido, y es por eso que es un tipo especial, ¿no? de capitalismo, en el cual tanto los dueños de empresas, o lo que se denomina en general la burguesía, como la dirección del Estado y su administración, están en general en equilibrio o con convergencia, ¿no? Entonces por eso hay un tipo de capitalismo con características propias, ¿no? Es un capitalismo hecho a medida, en definitiva, para lo que es la política en China, ¿no? Y el sistema político en China, ¿no? Digamos que cuando se da el proceso de reforma, los chinos están viendo en vivo y en directo, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de sus pares en el sudeste asiático, ¿no? Claro. En ese sentido de vecindad, Deng Xiaoping observa cómo del otro lado, ¿no? Cruzando la litoralidad, sí, las islas próximas ofrecían otro tipo de desarrollo y otro tipo de estándar de vida y otro tipo de relación entre Estado y sociedad, o en todo caso Estado y mercado, y por eso empieza el camino hacia el desarrollo, pero reitero, con la propia visión de centralidad del Estado, por lo menos como coordinador y distribuidor, ¿no? Y en ese sentido, en la última década y media, uno puede observar como ese perfil tranquilo, ¿no? Estatucuista, realista, periférico, le podés poner el nombre que quieras, que tenía China, hasta su entrada en la OMC y el Go Out Policy, se aumenta, ¿no? Aumenta el perfil para acompañar esto, que es una China que demanda cada vez más recursos, demanda cada vez mayor sinergia y presencia en los mercados exteriores, y por tanto tiene que justificarse también a sí mismo, y por lo tanto ser parte, ¿no? Y adalid de la globalización, y no tan solo uno de sus beneficiarios, ¿no? Y en esa tarea América Latina, y sobre todo lo que es sudeste asiático y Europa oriental, tienen mucha relevancia, tanto por proximidad en la salida continental de China hacia el oeste, con lo que era la antigua esfera de influencia rusa, y nosotros y los otros países del tercer mundo, de los mercados emergentes, como proveedores de recursos estratégicos. ¿No? Por eso yo en la nota del diario Perfil hacía referencia a que no importaba tanto el perfil, si más conservador, más liberal de los países en América Latina. En general todos, con cierto desequilibrio macroeconómico, tenían alguna expectativa, ¿no? De llegar al equilibrio a partir de la relación con las potencias que en general tienen superávit en cuenta corriente. Claro. ¿No? Cuando uno hace un ranking de cuáles son los países del mundo que tienen ese, si se quiere, recurso estratégico para hacer inversiones estratégicas, bueno, aparte de Alemania, históricamente uno tiene también que considerar a Japón, Corea, China, ¿no? Ahora, Fernando, nosotros, sin duda, todos los países emergentes, más allá de que haya sido antes o después, hemos y necesitamos, y seguramente continuaremos esta relación que se ha iniciado con China, porque nos conviene, porque lo necesitamos y porque evidentemente nos beneficia de alguna manera. Ahora, también China, nosotros los beneficiamos en algo, porque se supone que esto tiene que ser como bilateral, ¿no? País por país, o
con respecto a China, me refiero, ¿no? Mira, yo te lo dividiría en dos. A ver. Está claro que a China le recontra conviene, no tan solo necesita los recursos para fomentar su industria y su industria de alto valor agregado tecnológico, ¿no? Sino que a su vez en el toma y daca o en la relación con los estados también se abren mercados a los cuales la producción cada vez más sofisticada de China y aliados le compite a los centrales históricos, ¿no? de la producción y el comercio exterior, como son Estados Unidos y Alemania, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que en este mundo actual, ¿no? En este mundo globalizado de multinacionales que cada vez son más fuertes que los estados en términos generales, ¿no? Los estados que todavía tienen poder y coordinación y tienen ese excedente para invertir, en general están por esas latitudes, ¿no? Entonces los estados latinoamericanos, cuando fomentan la diplomacia de cumbre, y posiblemente tengan más réditos sentándose con un chino o con un emir o con un sultán, ¿no? O con un Vladimir Putin en Rusia, que si se sientan con el premier de un parlamento europeo, y hasta inclusive, ¿por qué no?, de cierta medida los Estados Unidos también. Y dentro de la estrategia de la globalización, precisamente en los últimos 30, 40 años, Estados Unidos generó campeones en el mercado, en el sector privado. O sea, reconocemos más a Estados Unidos por sus marcas y por su innovación que por ciertas políticas industriales o de defensa. Obviamente reconocemos la preeminencia militar, pero son sus marcas las que compitieron y ganaron en el mundo. Sin duda. Entonces, cuando te sentás en búsqueda de garantizar esas inversiones para fomentar el equilibrio macroeconómico o renovar el capital o generar infraestructura y logística en países que no tienen la conexión necesaria para generar productividad sistémica y competir y ganar en los mercados, bueno, ahí aparecen estos aliados estratégicos tan lejanos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vos hablabas recién de la importancia que para Estados Unidos son las marcas, sus empresas que están por encima de sus políticas, de sus negocios y de todo. Las marcas y el comercio para Estados Unidos, bueno, es el país capitalista. De ahí nace el capital, la cuna del capitalismo. Ahora, ¿qué está pasando o qué puede pasar, ¿no? ¿Cómo ves vos esta especie de guerra que hay ahora, que por momentos sube la tensión, por momentos baja la tensión, porque allí, por ejemplo, y en el campo de lo tecnológico, las empresas, no solamente las empresas norteamericanas, y pongo ejemplo con nombre y apellido, Apple, tiene hasta conexiones directas y seguramente acuerdos estratégicos con la Huawei China, ¿no? ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, yo ahí plantearía un contraste o un contrapunto, porque hay una cosa que es cierta, que es periodísticamente o mediáticamente es muy fácil o mucho más fácil difundir la idea de la guerra comercial que adentrarnos en la complejidad de la geopolítica, ¿no? Claro. Porque en mi opinión la guerra comercial es mínima, porque muy rápidamente los chinos le ofrecieron equilibrio en la balanza comercial. Le ofrecieron que en menos de 5 años los chinos iban a comprar la misma cantidad de producción norteamericana para destruir ese déficit desde el punto de vista norteamericano, o superávit desde el punto de vista chino. Y Estados Unidos lo negó. Ahora se van a juntar de nuevo en Shanghái, en una nueva ronda de negociaciones, y vamos a ver qué hace los Estados Unidos, si le contraoferta lo mismo en menos tiempo o no. Porque muy rápidamente fue desplazado eso, como diciendo, no buscábamos el equilibrio comercial. Y cuando uno observa ese indicador tendría que decir, bueno, ¿qué hizo aparte de significar la guerra comercial? Bueno, por ejemplo, bloqueó a Huawei, ¿no? Sí. Bueno, y no a todas las empresas, sino ¿a quién? Al campeón tecnológico chino. Claro. ¿No? En el fondo lo que está sucediendo es que el capitalismo actual no es igual al que teníamos hace 50 o 60 años. Es decir, estamos transicionando, o los países desarrollados transicionan de un capitalismo de base industrial a uno postindustrial o tecnofinanciero. Y en ese sentido, la batalla actual de los asuntos estratégicos la tienen la propiedad intelectual y las patentes. Y por eso es muy probable... Es un cambio no menor esto, ¿no? Es un cambio enorme.
en la dinámica. La mayoría de las ganancias están en la renta de las patentes. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es proteger la propiedad intelectual de su circuito de innovación tecnológica, ¿no? Y en ese sentido, la mayoría de las denuncias de los países desarrollados a China es que el proceso de copia, reproducción, ¿no? O el reverse engineering en los procesos de innovación tecnológica es mucho más fácil, o en todo caso a veces es forzoso. Entonces, China es el país que en los últimos 20 años más rápido creció en patentamiento de estos bienes y esta propiedad intelectual, y entonces se acerca también en este campo a los Estados Unidos. Entonces, más que una guerra comercial en el sentido clásico, lo que estamos teniendo es una disputa por quién va a ser la punta del desarrollo de la innovación en los próximos 20 años. Claro. ¿Y esto te parece que se va a dar solamente en el caso, estamos hablando ahora del caso de la tecnología, pero también China incursiona en muchos otros temas, en muchas otras áreas, y en todas pareciera que ahí hay en muchos casos una muy fuerte paridad entre el capitalismo y lo que es China puntualmente? ¿Te parece que esto va a seguir? Porque pareciera como que todo lo que tiene que hacer China es adaptarse a nuestro sistema o al sistema. No me apodero de esto, digo nuestro porque nosotros vivimos dentro de un sistema capitalista, y pareciera como que el capitalismo no tiene que adecuarse a nada de lo que es una cultura, una forma, etcétera, que es la economía y la forma china. ¿Te parece que esto va a encontrar en algún momento un equilibrio o no? ¿O siempre van a ser los chinos los que se tengan que adaptar a nuestro capitalismo? Digamos que en las últimas 3 décadas es lo que viene desarrollando. Ahora, cuando levanta el perfil internacional, lo que tiene que hacer es precisamente desplegar soft power, ¿no? Y empezar a instalarse desde otro punto de vista. Suárez Rubio. Fernando, bueno, se cortó, pero estábamos en un punto interesante. Vos me decías que en las últimas 3 décadas no se había dado eso. Claro, vos tenés precisamente una adaptación a los marcos de la OMC, de los criterios en general del sistema multilateral, pero a partir de que precisamente levanta el perfil, genera la iniciativa de la Franja de la Ruta, pone a disposición del mundo sus capitales, sí. China también va a tratar de adaptar, por lo menos la cuestión jurídica, ¿no? Por lo menos la cuestión de que las controversias posibles en torno a esa forma de vincularse de los estados emergentes con China se vayan a dirimir a tribunales en China y no en Londres o los Estados Unidos. Claro, y eso requiere de una aceptación cultural que hoy no tiene China. Entonces, por eso el despliegue de sus instituciones educativas, ¿no? De sus sistemas de becarios, de amplificar la presencia de sus corresponsales o medios. O sea, tiene que tratar de presentarse de otra manera en el mundo occidental, que todavía lo ve con cierto riesgo, porque si bien está claro el negocio o la convergencia, también es cierto que hay culturas disímiles entre lo que es la China oriental y el mundo occidental en este continente, ¿no? Entonces, para lograr ese punto medio de jugar a la globalización, pero ponerle el condimento de sus propias instituciones internas, tiene que cambiar ciertas percepciones. Sin duda. La última que te hago, Fernando, y te agradezco muchísimo este rato, porque realmente ha sido interesantísima esta charla, porque es muy importante el tema, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los problemas que está teniendo en este momento China con Hong Kong, ¿no? Que de golpe estamos viendo un panorama de rebelión, de manifestaciones en su propio territorio, ¿no? ¿Cómo manejan ellos esta problemática frente a este Hong Kong recuperado no hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo ahí lo que creo es que si uno lo mira en mediana duración o si uno mira hacia atrás los últimos 20 años, lo que es que uno tiene auge y caída de estos conflictos respecto de Hong Kong, Macao, Taiwán e inclusive las islas Diaoyu o Kuriles con Japón, digamos. China tiene una tensión ahí que, por un lado, promover la diplomacia económica, ¿no? Hacer que los negocios sean lo que unifique a la región, sea patrón de la cooperación y la paz, y por otro lado, obviamente, la tensión a partir de demandas históricas respecto a su soberanía y la tensión en cuanto a, digamos,
los compartimientos disímiles entre la autonomía de Hong Kong y cómo funciona China continental, ¿no? Claro. Entonces, es como que aprieta y relaja, la mano nunca genera realmente una cerrazón y una apertura total. Uh-huh. Por otra parte, cuando uno lee la producción autoral de autores europeos que residen en Hong Kong, sí, o en Taiwán, hay ciertas encuestas y sondeos hechos no desde la China comunista, uh-huh, que demuestran que la población en esos lugares de conflicto no es drástica respecto de ruptura o unidad. En general, el gran grueso de la población quiere sostener el status quo. claro. O sea, no quiere que cambie nada, ni quiere volverse al sistema de China continental, ni quiere la ruptura y la independencia, sabiendo que eso generaría conflicto, ¿no? Claro, claro. Lo que quieren es paz para promover los negocios y seguir enriqueciéndose, porque cuando uno observa las carteras de inversión que tienen los ciudadanos de Hong Kong o de Taiwán, en los últimos 10 años más del 60% pasó a hacer negocios adentro de la China continental, o por lo menos dentro del litoral chino de sus zonas económicas. Claro, les ha convenido a nivel negocio pertenecer o ser chinos, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la gente? Y la verdad quiere sostener las cosas como están, ¿no? Entonces, acá hay un juego histórico en el tiempo de si China va a cambiar más rápido respecto de sus vecinos, o si sus vecinos van a terminar cambiando junto a la par de China. Entonces, esto es algo que uno no puede establecer, pero sí podría decir que no, el conflicto no es precisamente a lo que apuesta China en su subregión. Perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo. Este ratito seguiremos charlando, por supuesto, y ha sido todo realmente muy, pero muy claro. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con el profesor Fernando Suárez Rubio, profesor de la Universidad de El Salvador, titular de dos cátedras, Política Internacional Contemporánea y esta por la cual estuvimos hablando todo este rato tan interesante, que es China y América Latina. 8:30 pasaditas unos minutos.